Entonces vamos a ver. Ya chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a ver hoy día el tema de integración metabólica, que es el penúltimo tema. Luego tenemos metabolismo tisular y terminamos para dar el final. Entonces vamos a ver. eh, entonces empezamos. Bien, integración metabólica. Vamos a empezar hablando un poquito generalidades. Nosotros hemos visto en integración metabólica, vamos a ver carbohidratos, lípidos, proteínas. Me estoy basando en sus diapositivas que, bueno, las que creemos que se van a utilizar. Los carbohidratos aportan un 50%, los lípidos aportan un 30% y las proteínas un 20% de la energía total. Todos forman un 100% de energía. Bien, y entonces esto lo vamos a dejar con integración metabólica. ¿Ok? También he notado que siempre predomina la información de que si nosotros sintetizamos 70 gramos de ATP o 70 kilos de ATP, vamos a eliminar o vamos a utilizar 70 kilos también de ATP. Y es que la energía no se almacena, el ATP no se va a almacenar, el ATP que se sintetiza se utiliza automáticamente. ¿Ok? Lo que podemos almacenar es las carbohidratos y los lípidos. Los carbohidratos los almacenamos como glucógeno, ¿ok? Glucosa, glucógeno, y los lípidos como lípidos, ácidos grasos como triglicéridos, ¿ok? Entonces tenemos el glucógeno, ¿ya? Y tenemos los triglicéridos, que son los dos únicos almacenes de energía que vamos a tener en el cuerpo. Ya, entonces glucógeno y triglicéridos. Ahora, un almacén de proteínas, no, porque las proteínas también se utilizan en el mismo momento, ¿ok? Entonces, estas no se pueden no se pueden almacenar, ¿ok? Simplemente se sintetizan, se usan, no se sintetizan, se usan, y así más o menos funciona. Ok, ya sabemos que perdón. Hice una explicación sobre el pool de aminoácidos, que no sé si se acuerdan del pozo de aminoácidos que lo vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos del pozo de aminoácidos y dijimos, yo sintetizo 300 gramos de proteínas y consumo 100 gramos de proteínas, yo elimino 100 gramos de proteína y degrado 300 gramos de proteína. O sea, lo mismo que sintetizo y lo mismo que consumo es lo mismo que voy a degradar y lo mismo que voy a eliminar. ¿Ok? Entonces, normalmente es así. Pero yo les dije que en el pool de aminoácidos equivalía a un 100 gramos más o menos de aminoácidos, de proteínas de aminoácidos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso si se supone yo sintetizo 300 gramos y elimino los 300 gramos y yo consumo 100 gramos y también elimino los 100 gramos que consumí? Y es que sí, es verdad, pero si yo detengo este proceso de síntesis, degradación, eliminación y consumo de proteínas en un momento, no es como que voy a encontrar cero, siempre voy a entender que hay una cantidad basal de proteínas, por ejemplo, de aminoácidos. Entonces sí, yo consumo 100 gramos, pero no automáticamente los estoy eliminando, ¿me entienden? Entonces es como que siempre va a haber una cantidad basal de proteínas, de aminoácidos, el pool de aminoácidos que hay en el cuerpo, aunque estos no se almacenen, simplemente que están ahí una cantidad basal que van a ir degradándose y sintetizando, pero no es que en un momento específico vamos a encontrar cero de aminoácidos, no, siempre va a haber una cantidad basal que obviamente se va a ir eliminando equilibradamente, ya por si se me deja entender. Lo mismo va a suceder con el ATP, ¿ok? ¿A qué me refiero esto? El ATP se sintetiza y se utiliza automáticamente, ¿ok? Pero siempre hay una cantidad basal de ATP, igual que lo que les expliqué con el pool de aminoácidos, ¿ok? ¿Y cuál es esa cantidad basal que tenemos? Es de 250 gramos de ATP, ¿ok? Es una cantidad basal, o sea que es una cantidad que más o menos vamos a tener en cualquier momento en el que detengamos, digamos, este proceso de integración metabólica. Bien, entonces ya tenemos eso. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero ya sabemos que todo lo que se sintetiza se utiliza en ese mismo momento. Bien, ¿qué otra cosita más? Obviamente consumir demasiados alimentos o un exceso de estas reservas como glucógeno y triglicéridos pueden ser dañinos y nos conduce a una enfermedad muy conocida que es la obesidad. Y vamos a ver que vamos a hablar de todos los órganos, casi todos los órganos, y yo les dije, chicos,
nosotros lo hemos dividido siempre en fase postprandial y posabsortiva. Ok, me van a ayudar con eso porque ya no lo recuerdo, entonces quiero que me ayuden con eso. Chicos, ¿cuánto duraba la fase postprandial? ¿Cuánto duraba la fase posabsortiva? Si lo recuerdan, porfis me dicen. Postprandial de 0 a 4, Ujú. Y posabsortiva de posabsortivo de, 4 a 2. de hasta las 8 horas o 12. Ok, muy bien, chicas, muy bien. Entonces ya tenemos postprandial y tenemos posabsortivo. ¿Listo? Mi nombre. Ya, entonces tenemos postprandial y posabsortiva. Perfecto. Entonces ya tienen esas dos primeras. Primeras, porque yo les dije, chicos, cuando lleguemos a integración metabólica o a metabolismo en general, vamos a terminar dividiendo esto en 5 fases. Entonces, vamos a ver 5 fases, ¿ok? La postprandial primero, la posabsortiva después, y de ahí vamos a hablar de otras 3 fases más, ¿ok? Pero vamos a empezar primero con la postprandial, porque esa ya seguramente la deben tener muy, muy en claro. Pero antes de entrar a las fases que les voy a explicar, les voy a mencionar que nosotros tenemos una enzima muy importante que es el AMPK. Ya, el AMPK que... Ahí me ayudan con buscar qué significa A y qué significa M y qué significa P y todo eso. Ya, es un regulador metabólico. Ok, lo vamos a poner acá. Es un regulador metabólico que busca la homeostasis energética. ¿Qué es lo que va a hacer? Principalmente la MPK funciona como si fuera un detector de ATP. Detecta energía, detecta ATP. Si detecta más cantidad de AMP o ADP que de ATP, automáticamente el AMPK dice, acá falta energía, entonces no vamos a hacer procesos sintéticos o procesos anabólicos. Inhibe los procesos sintéticos o los procesos anabólicos. Los procesos que derivan o que van a hacer consumo de energía. Entonces, cuando detecta mucho AMP, ADP o tiene esta elevada relación intracelular, o sea, más AMP que ATP o más ADP que ATP, entonces vamos a ver que automáticamente inhibe todos los procesos anabólicos y sintéticos. Por el contrario, lo que va a hacer es activar vías metabólicas que se encargan de degradar y generar ATP, o sea, todos los procesos catabólicos. Bien, entonces la AMPK busca una homeostasis energética, en donde va a inhibir todo lo que es síntesis y va a estimular todo lo que es degradación. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver que esta AMPK es una enzima trimérica que tiene, bueno, trimérica tiene 3 cadenas polipeptídicas que son alfa, beta y gamma. Ok, alfa, beta y gamma, alfa, beta, gamma. Ok. Ya. Y bien, y obviamente este detecta, o bueno, se activa cuando tiene una elevada relación intracelular de MP-ATP, o sea, más AMP y más ADP. Y por el contrario, vamos a ver que va a necesitar que se fosforile. Y obviamente, chicos, como ya ustedes saben, fosforilación es, la fosforilación vendría a darse por una quinasa, y hay 3 quinasas que se encargan de fosforilar a esta enzima trimérica, ¿ok? Que es ok, no les voy a leer todo eso porque la verdad es que es demasiado. Esta es la LKB1, B sub 1, bueno. Luego tenemos la de calcio, KMKB, que cualquiera de estas la pueden fosforilar, ok, pensé. Ya, pensé. Y tenemos una más que es el taqui. No es taqui, ya es TAC1, pero le digo taqui para memorizarlo mejor. Entonces, la MPK se va a activar cuando vea que hay poca ATP, en pocas palabras, o la relación AMP-ATP es positiva, o sea, es muy positiva, o sea, es como más numerador que denominador, ¿ok? Y esta de acá es dependiente, entonces, AMPK es dependiente de AMP. Si ve que hay mucho AMP, automáticamente dice no hay ATP, entonces lo que falta es energía, entonces voy a hacer procesos sintéticos que necesitan ATP. No, porque no tenemos mucha energía, pero sí voy a hacer procesos que me van a soltar ATP, que son los procesos degradativos, ¿ok? Y además de esto, esta AMPK para funcionar tiene que fosforilarse. Y se fosforila con cualquiera de estas 3 quinasas, que es la LKB1, la calcio MKKB y la TACI.
Ya, fosforilación de su treonina, esa MPK es una enzima, o sea que tiene una naturaleza proteica en el aminoácido específico treonina 172. Ok, listo. Ok, creo que eso es lo más importante. Voy a ver si falta algo de lo que les tenía que decir. Ok, ok, eso es. Ya, vamos a pasar a la carnecita del tema, que es todo lo que las funciones de MPK dependiendo de cada órgano, ¿ok? Y interrúmpame si es que hay algo que no se logra entender, ¿ok? Entonces, aquí, no, cortarme el pelo fue una mala idea. Ya, entonces, vamos a ver. Acá vamos a tener al músculo primero. Ok, acuérdense, AMPK se encarga de todo lo que son procesos catabólicos y no sintéticos, ok. En el músculo primero vamos a ver que se moviliza el GLUT4, ok. Hasta ahí va bien, se moviliza el GLUT4. Ok, el GLUT4 se moviliza. ¿Para qué? Para el ingreso de glucosa, para el ingreso de más energía para la célula. Entonces eso es obvio. Ok, promueve la oxidación. Oxidación es un proceso degradativo, la oxidación de ácidos grasos. La oxidación de ácidos grasos también sabemos que es la beta-oxidación, en otras palabras. Esta beta-oxidación es un proceso degradativo. Bota ATP, nos da energía. Esto se sintetiza. Por el contrario, inhibe lo que es la síntesis de proteínas, porque procesos anabólicos que dependen o que necesitan ATP van a estar disminuidos. Por otro lado, ustedes me dirán, estimula la biogénesis mitocondrial. Biogénesis mitocondrial. Biogénesis me suena a síntesis. Y sí, biogénesis mitocondrial es la síntesis de mitocondrias en la célula. Ok, estimula la biogénesis. Ajá, pero no que los procesos sintéticos estaban disminuidos. Y sí, de hecho sí, pero los procesos degradativos están aumentados. Y los procesos degradativos principalmente, acuérdense de la compartimentalización. em, Metabólicas. ¿Se acuerdan que yo les dije? La mayoría de procesos anabólicos se dan en el citoplasma y la mayoría de procesos catabólicos se dan en la mitocondria. Entonces necesitamos estimular esta biogénesis de mitocondrial de mitocondrias para generar o para permitir estos procesos degradativos. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, chicos. Reacciones. Sí. Ya. Muy bien. Listo, peques. Me convencieron. Les creo. Ok. Ahora vamos a dejar el hígado al final porque el hígado es bien grande, la verdad. Vamos a empezar con páncreas. Obviamente va a inhibir la secreción de insulina. Estamos hablando de un proceso en donde no hay mucha energía. Si no hay mucha energía, no hay mucha glucosa. Si no hay mucha glucosa, la insulina está elevada. No, la insulina ya no está elevada, está disminuida. Ok, el protagonista acá es el glucagón. Ay, perdón, ese. Ya. Y luego vamos a ir por el corazón. Lo mismo, favorece la captación de glucosa. Obvio, necesitamos energía, necesito glucosa. Estimula la glucólisis, vía glucolítica, proceso degradativo. Está estimulado. Estimula la oxidación de ácidos grasos. También es un proceso degradativo. También está estimulado. Vamos a ver el tejido adiposo. El tejido adiposo dice, inhibe la síntesis de ácidos grasos. Exacto, inhibe todos los procesos anabólicos, estimula la oxidación de ácidos grasos, claro, estimula todos los procesos catabólicos, inhibe la lipólisis. La lipólisis se supone es un proceso degradativo porque está inhibido. La lipólisis en realidad es un proceso en donde demanda también un poco de energía. Lo que prefiere el cuerpo o el organismo es utilizar la energía ya disponible. La lipólisis va a degradar los triglicéridos en ácidos grasos y en glicerol. Y aparte de esto no nos da nada de energía. La lipólisis de acá, ácidos grasos y glicerol, no nos da nada de energía. Luego tendremos que estimular lo que es la beta-oxidación para poder obtener energía de estos ácidos grasos. Entonces, en sí, la lipólisis también está inhibida. Prefiere el organismo utilizar energía ya disponible, o sea, los ácidos grasos ya libres en el organismo. ¿Bien? Ok. Ok. Y vamos a hablar del hígado. El hígado estimula la captación de glucosa, obvio, ya sabemos por qué. Inhibe la gluconeogénesis. Gluconeogénesis es un proceso sintético también inhibido. Inhibe la síntesis de colesterol, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de proteínas y por el contrario estimula la oxidación de ácidos grasos, o sea, procesos degradativos. Esto es lo que hace la MPK. Ahora ustedes me dirán, ¿me tengo que memorizar todo esto? Sí.
Pero bueno, ustedes ya más o menos lo pueden ir sacando porque ya sabemos que inhibe todos los procesos sintéticos y estimula todos los procesos degradativos. Entonces, dudas, consultas antes de pasar a las 5000 fases que hay del metabolismo. Todo claro, ¿verdad, chiquis? A ver, reacciones. Antes de pasar. Uy, ya, ya, perfecto. Ya listo. Les creo. Vamos a hablar primero de la fase postprandial porque es la que ya ustedes más conocen, la fase de 0 a 4 horas, que es un proceso en donde la glucosa está elevada. Ya, entonces, ok. Vamos a ver postprandial. Ok, vamos a empezar en el hígado, en la fase postprandial. Quiero ver si hay algo que me voy a comer de toda esta información. Ok, vamos a hablar de todos los órganos. ¿Todo esto está en su diapo? Sí, 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 sí. Ya. No me estoy olvidando de ninguno, creo. Bien, vamos a empezar con el más sencillo, el único que no he puesto, el páncreas. Si estamos en una fase postprandial, el páncreas está estimulando la síntesis de espera, insulina. Entonces tenemos insulina elevada. ¿Listo? Esto sencillo. Lo vamos a ver primero el hígado. ¿Ok? Primero el hígado. El hígado, cuando estamos hablando de carbohidratos, luego de aminoácidos y luego de ácidos grasos. ¿Ok? Estos carbohidratos, aminoácidos y luego ácidos grasos. Voy a mutear este WhatsApp después. ¿Ok? Entonces vamos a ver que en el hígado, cuando hablamos de los carbohidratos, cuando hablamos de los carbohidratos, vamos a ver primero que lo primero que se hace es la movilización del GLUT, ¿ok? El GLUT2 cuando estamos hablando del hígado, ¿ok? GLUT2. Listo. ¿Ok? Este GLUT2 se moviliza y permite el ingreso de la glucosa. ¿Qué es lo primero que va a suceder en la célula? Se fosforila. ¿Cómo se fosforila? En una vía, la vía glucolítica. ¿Ya? Entonces, lo primero que va a suceder es la vía glucolítica. Luego, este puede generar la vía de los, o puede generar un ciclo, el ciclo de Krebs. También podemos ver la vía de las pentosas, la vía de los ácidos urónicos. Y todos estos que tengan la síntesis de glucógeno, la síntesis de... en el hígado se puede hacer un montón de síntesis, pero me entienden. Bueno, hasta ahí que tenga que ver con los carbohidratos y de hecho la gluconeogénesis también. Entonces ya sabemos que en la fase postprandial se puede hacer la vía glucolítica. Ustedes ya saben que es lo primero la fosforilación de la glucosa, glucosa 6-fosfato por la... ¿Cuál era la enzima que se encargaba de estimular, perdón, de fosforilar? ¿Se acuerdan, chiquis? La glucosa, glucosa 6-fosfato. Es una de las tres principales. La exoquinasa La 4. exoquinasa, muy bien, exoquinasa 4. Muy bien, muy bien. Muy bien, la exoquinasa. Ya. Y vamos a ver que esta exoquinasa se encarga de fosforilar la glucosa 6-fosfato, ingresa a la célula y ya no puede salir porque ya está fosforilada. Automáticamente después vamos a ver que eh, la vía glucolítica es glucosa, piruvato. ¿Ok? Después de esto, ¿qué sigue? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, ¿qué hace el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs permite el ingreso de este piruvato hacia la mitocondria. ¿Cómo? Como acetil-CoA y como oxalacetato. Ya, ok. Luego tenemos esto de aquí y se va a hacer todo el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs ya sabemos que se libera, eh, que vamos a tener NADH, FADH2, que todos estos se van a la fosforilación oxidativa. O sí, pues fosforilación oxidativa o quedan el transportador de electrones para darnos energía. Ahora, además de esto, acá se podía hacer algo. La síntesis de salía el acetil-CoA como citrato, porque acuérdense que no puede salir como a través de la membrana, sale como citrato a través, perdón, otra vez sale como acetil-CoA y este acetil-CoA era capaz de sintetizar ácidos, Palmítico. exacto, ácidos grasos, el ácido palmítico que es el primero, el principal.
Espérense. Me dan 5 segundos y ahorita vuelvo. Ya, ya volví. Ya, chiquis. Entonces, después de eso teníamos el ácido palmítico, el primer ácido graso que se forma en el organismo, ¿ok? Y podemos hacer la síntesis posteriormente también de triglicéridos, la síntesis de lípidos complejos. ¿Se acuerdan los lípidos desde los esfingomielina, cerebrósidos, gangliósidos, cardiolipinas, lo que vimos en lípidos 3? Ok, esos son las síntesis de lípidos complejos. Se puede hacer la síntesis de lípidos complejos. Acuérdense que el acetil-CoA sí hacía la síntesis de ácidos grasos, pero en un menor porcentaje también permitía la síntesis de colesterol, para luego generar lo que son los famosos ácidos, ácidos biliares, sales biliares. Ok, bueno, ya eso es tejido, eso ya, pues, ya. Y obviamente nosotros también podemos utilizar la glucosa para el ciclo de la pentosa y para la vía de los ácidos urónicos, ¿ok? Ya sabemos que el ciclo de las pentosas principalmente sintetizaban lo que era el NADPH, que es importante para la síntesis de moléculas biológicamente importantes, y además en la vía de los ácidos urónicos, o sea, hay muchas síntesis, ¿ok? Ácido hialurónico, heparina, coindroitin sulfato, pero lo más importante son los glucurónidos. ¿Se acuerdan qué hacían los glucurónidos, chicos, de los ácidos urónicos? De la vía de los ácidos urónicos, perdón. A ver, recordando un poco carbohidratos, chiquis. ¿Qué hacían los glucurónidos? Mm, ya, a ver. Bueno, bueno. Les voy a dar la ayudita. Los glucurónidos, ay, perdón, los glucurónidos se encargaban em, de permitir la eliminación de dos cositas, la bilirrubina y los fármacos. Y fármacos. ¿Cómo? A través de un proceso llamado conjugación. ¿Ya recordaron? Vía de los ácidos urónicos, ¿ok? Eso también tienen que recordarlo. Bien, entonces, si se dan cuenta, el metabolismo tiene todo que ver con carbohidratos, con lípidos, con proteínas, que bueno, eso sí va para el final, pero carbohidratos no, pero sí indirectamente, ¿ok? Y vamos a ver que respecto a lo que son las proteínas, va a haber la síntesis de proteínas, respecto a lo que son los aminoácidos, ¿no? La síntesis de proteínas y algo más. Hay algo que se sintetiza en el hígado, solo se sintetiza en el hígado, pero tiene que ver con el flujo de nitrógeno, por ejemplo. La síntesis de urea. Sí, se elimina a través del riñón por la orina, pero se sintetiza únicamente y exclusivamente en el hígado. ¿Ok? Y respecto a lo que son, ay, perdón. Respecto a lo que son los ácidos grasos, vamos a ver que se va a dar algunos procesos como la síntesis de triglicéridos principalmente. Ok, estamos en fase postprandial. La mayoría de procesos sintéticos anabólicos están en el mejor momento, ok. Entonces la síntesis de triglicéridos es uno. Y también vimos un proceso, el alargamiento y la desaturación, ¿se acuerdan? Alargamiento y desaturación a partir de ácido palmítico, por ejemplo, que yo les dije. Ya, eso. Desaturación por desaturasa, que ya sabíamos que son estas alfa 6, alfa 9, alfa 6 es el más importante. Alargamiento ya sabemos que es por una elongasa con su malonil, elongasa, con su malonil como coenzima.
¿Sí? ¿Están recordando, chicos? Recuerden, por favor. O volamos alto. O sea, yo estoy deduciendo que ustedes ya me saben todo esto. A ver, confírmenme. ¿Se entendió todo hasta aquí? ¿Hasta hígado? Los escucho, no, mejor dicho, los veo un poco asustados. ¿Sí? ¿Podrías Sí. reiterar lo del alargamiento y desaturación, por favor? Ya, Peques, vamos a hablar de elongasa y de saturación. Vamos a partir de palmitoil. Palmitoil CoA tiene 16 carbonos y estos 16 carbonos luego vamos a necesitar la síntesis de otros ácidos grasos que son más complejos. Ejemplo, ácido linoleico, ácido linolénico. No sé si se acuerdan, el omega 3 y el omega 6. ¿Ok? El ácido linolénico va a necesitar, bueno, lo que es el alargamiento es por una elongasa, luego lo voy a borrar, ¿ok? Pero el alargamiento es así, 16 carbonos y por una elongasa, ya, por una elongasa más un malonil CoA, como coenzima, se agregan 2 carbonos y se vuelve uno de 18 carbonos. Y así sucesivamente se van sumando 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, y así, así, así. Este es el alargamiento por una elongasa y un malonil CoA. Este es importante porque aquí vamos a ver que se da la formación de un ácido graso que es muy importante, que lo hemos visto, que es importante porque forma el fosfatidato. El fosfatidato era lípidos complejos, no sé si se acuerdan. Lípidos complejos, triglicéridos, catiolipinas, cerebrósidos, esfingomielina, gangliósidos, etcétera, 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 etcétera. Que esto ya ustedes lo saben. Entonces, esto es lo que hace la elongación. Y por el contrario, la desaturación refiere a partir del de 16 carbonos por una alfa desaturasa, por una delta desaturasa, una desaturasa que es delta 6, por ejemplo, que es la principal. ¿Okay? Hay otras. Este de acá indica que en el carbono 16, o sea, en el carbono, perdón, en el carbono 6 de la posición 6 se aumenta un enlace doble. Esto es la desaturación, aumentar un enlace doble. ¿Ok? Aumentar un enlace doble a la cadena simple de ácidos grasos, porque la cadena de ácidos grasos es simple, ¿ok? Todos sus enlaces son simples. En cambio, la desaturación como que lo complica un poco más y genera un enlace doble. Delta 3, delta 6, delta 10 es la posición del carbono en donde se le aumenta un enlace doble. ¿Ya? Y, y ya. ¿Se entendió? Peques. Perfecto. Chicos, ¿cuántos carbonos tiene el ácido araquidónico? 20. Muy bien, muy bien. Muy bien, 20 carbonos. Muy bien, listo. Entonces ya tenemos hígado con postprandial. Ya, yo sé que miren, la verdad, no voy a ser bien sincero, la iglesia es relativamente larga, pero la vamos a hacer rápido mientras ustedes recuerden todo. Si ustedes recuerdan todo, vamos a correr con esto. Vamos a hablar del tejido adiposo. Obviamente primero es la captación de glucosa. Glucosa por ¿glut qué, chicos? ¿Glut número qué? 4. Muy bien. GLUT4. Ok, vamos a ver que acá está lo primero. ¿Qué pasaba en la fase postprandial? ¿Llegaban qué? Las lipoproteínas. ¿Cuáles son las lipoproteínas, chicos? ¿Cuáles son? Son 4. Kilomicrones, Ya. BLDL, Ujú. eh, HDL y HDL, ¿era? LDL. LDL, perdón. Muy bien, pero está perfecto. Ahora, ¿a cuáles eran los que llevaban lípidos exógenos, o sea, lípidos de la dieta? ¿Y cuáles son los que llevan los lípidos endógenos, o sea, lípidos que sintetiza el organismo? Exógenos eran los kilomicrones. Ujú, muy bien.
¿Y endógenos? BLDL. Muy bien, muy bien. Ok, entonces estamos en una fase postprandial, así que estas lipoproteínas están transportando todos los lípidos recién sintetizados, porque estamos en fase postprandial, en mucha energía se puede sintetizar, y además estamos comiendo, consumiendo. Entonces todos esos lípidos que a través de la dieta se van a ingerir, se van a transportar. Acuérdense que las lipoproteínas se encargaban de transportarlo hacia las microvellosidades del enterocito, y allí había un proceso, la resíntesis intestinal. Acuérdense que las lipoproteínas llevaban estos ácidos grasos por separado. Acuérdense que llevaba beta monoacilglicerol, alfa monoacilglicerol, ácidos grasos no esterificados también. Y se sintetizaba otra vez triglicéridos cuando se llegaba al tejido adiposo, principalmente al tejido adiposo. También podía sintetizarse también podían llegar al tejido muscular, pero principalmente al tejido adiposo. Ok, y acá en el tejido adiposo vamos a ver que había un proceso muy importante, la hidrólisis de estos compuestos que está llevando las lipoproteínas. ¿Y qué pasaba? Acuérdense que había un apo importante, el ApoC2, y este ApoC2 permitía que se activara una enzima. ¿Se acuerdan cuál era la enzima para la resíntesis intestinal? Ya le escribí. XD. XD, bueno, ya se los dicté ya. La lipasa lipoproteica, ok, la lipasa lipoproteica, ok, y ApoC2 con la lipasa lipoproteica permitían lo que es la liberación de estos triglicéridos que llevan las lipoproteínas. Estos triglicéridos que están llevados por las lipoproteínas, la lipasa lipoproteica, se encargan de hidrolizarlo. ¿A qué? A ácidos grasos y ¿a qué más? Al glicerol. ¿El glicerol ingresa al tejido adiposo o no ingresa al tejido adiposo? ¿Verdadero o falso, chicos? Falso. Falso, el glicerol no entra. ¿Dónde va el glicerol? Sin miedo, sin miedo. O sea, vuelve a reutilizarse para formar de nuevo, ¿cierto? Sí, pero o sea, me refiero a qué órgano se va el glicerol. Al hígado otra vez. Muy bien, al hígado. Y los ácidos grasos ingresan al tejido adiposo para seguir haciendo su proceso de síntesis de triglicéridos. ¿Ok? Ahí sí se usan los ácidos grasos de aquí. El glicerol se va al hígado. ¿Por qué se va al hígado? Porque en el hígado en el hígado se tiene una enzima muy importante para la síntesis de triglicéridos, la gliceroquinasa. ¿Ya? Y la gliceroquinasa solamente está en el hígado, en el tejido adiposo no, así que estos glicerol no pueden ingresar al tejido adiposo. ¿Listo? Entonces ya tenemos la fase postprandial respecto al tejido adiposo, al hígado. Vamos a hablar del tejido muscular primero, cerebro y glóbulos rojos. Ok, ya chicos, a ver, pensemos. Primero, movilización del GLUT. ¿GLUT qué, chicos, para el músculo? GLUT2. Ese es para otro. GLUT4 entonces otra vez. Sí, muy bien, GLUT4, muy bien, GLUT4. Ok, vamos a ver que este GLUT ingresa hacia vía glucolítica, obviamente, también puede ser lo que es la glucolítica, también puede ser lo que es el ciclo de Krebs. También puede sintetizar lactato, acuérdense en qué fases, cuando estamos en una fase de, por ejemplo, demasiado ejercicio. Bueno, no, esta es un poquito más después. Ya. Ciclo de Krebs, síntesis obviamente de glucógeno, acá se sintetiza glucógeno. Obviamente en el músculo los aminoácidos son protagonistas, acá va a haber síntesis de proteínas, ya. Ok, eso es en el músculo, en la fase postprandial. Ok. Ay.
En la fase de los glóbulos rojos primeros. Glóbulos rojos, acuérdense, hay algo muy importante. Estos no tienen mitocondria. ¿Ok? No tienen mitocondria. Obviamente también van a ingresar a través de la movilización de un GLUT. Ingresan al citoplasma de los glóbulos rojos y van a ser vía glucolítica, porque la vía glucolítica se da en el citoplasma, no hay necesidad de la mitocondria. Y eso es todo. No hay más procesos para lo que es los glóbulos rojos. Ok, vamos a ver que el cerebro también va a tener una movilización de GLUT. Y aquí el GLUT principal es el GLUT1. ¿Es el único? No, también tenemos el GLUT3, que el GLUT3 también lo podemos ver en el cerebro. Ya, GLUT3, GLUT1, pero principalmente vamos a decir GLUT1. El cerebro sintetiza glucosa para sí mismo también. Va a haber vía glucolítica, va a haber ciclo de Krebs. Ok. Voy a poner VG nomás ya, chicos, porque el tiempo. Ciclo de Krebs y va a utilizar los aminoácidos para síntesis de proteínas, no, para la síntesis de neurotransmisores. Neurotransmisores. Entonces, utiliza aminoácidos para su síntesis de neurotransmisores. Ya, transmisores. Bien, listo. Paso absortiva. Primero, ¿se entendió todo hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Se entendió. ¿Se entendió? Bien, listo. Vamos a entrar a la fase posabsortiva, que va de 4 a 12 horas principalmente. Y vamos a ver el papel que hace el hígado y el tejido adiposo principalmente, ¿ok? Ok. Acá principalmente lo que vamos a ver es que el hígado va a tener que mantener los niveles de glicemia, porque en esta situación el páncreas ya no está botando mucha insulina, sino que por lo contrario está botando su hormona contraparte, que es el glucagón. ¿Listo? Ahora, el hígado va a intentar mantener los niveles de glicemia. ¿Cómo? Primeras 16 horas, ¿cómo? Y después de las 16 horas, ¿cómo? ¿Se acuerdan, chicos, de esos dos procesos? ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Yo les digo que el hígado va a intentar mantener los niveles de glicemia y el hígado obviamente va a mantener estos niveles a través de dos procesos. ¿Ok? Estos dos procesos, primero hay uno que es protagonista las primeras 16 horas. Después de las 16 horas hasta aproximadamente 30 horas es protagonista otro proceso, que obviamente son dos procesos de la fase posabsortiva para mantener los niveles de glicemia. Ya está en la diapositiva. Glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Cuál es primero? ¿Cuál mantiene las primeras 16 horas? Gluconeogénesis. Glucogenólisis, peques. Ujú. Mm. Y después de las 16 horas, hasta eso de las 30, la gluconeogénesis. ¿Ok? Listo. Ahora, la glucogenólisis. ¿Qué era la glucogenólisis? Es, como su nombre lo dice, la degradación de glucógeno, que es un almacén de glucosa. Acuérdense que en la fase postprandial, ahí yo les había dicho que estábamos en síntesis de glucógeno. Bien, acá vamos a ver que va a empezar a degradarse este glucógeno. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la glucogenólisis? Que principalmente era por algunas hormonas. La hormona llamada en el hígado era la hormona, bueno, glucagón específicamente. Pero para otros tejidos, por ejemplo, músculo, principalmente era por las catecolaminas, ¿ok? La adrenalina, por ejemplo. Ya, estas catecolaminas se encargaban de estimular la proteína G, ¿se acuerdan? Proteína G. Si no, lo voy a mostrar igual ya, chicos. Vamos a ver, Campita. Sí. Carbohidratos, carbohidratos, carbohidratos. Pensé, ya es este. La glucogenólisis se daba uno primero por la estimulación en el hígado, era por el glucagón, pero en tejido muscular era por catecolaminas. Esta es. O sea, sí es esa, pero esta está más bonita. Estas estimulaban a la proteína G. Muy bien. Y estas después, ¿estos se acuerdan de las vías que eran
receptor, amplificador, transductor, ¿se acuerdan de eso? El efector no formaba parte de la vía de señalización. Ya, si no se acuerdan, bueno, vamos recordándolo, por favor. ¿Ok? Ok, entonces el glucagón que solamente participa en el hígado va a estimular la proteína G. Acuérdense que este estimulaba la adenilciclasa que pasaba de ATP a MP cíclico. Y este MP cíclico activaba la proteína quinasa A y permitía toda la cadena de glucogenólisis. La proteína quinasa A activa la fosforilasa quinasa activa la glucógeno fosforilasa. Y esta glucógeno fosforilasa, como su nombre lo dice, va a terminar degradando glucosa del glucógeno, lo libera como glucosa 1-fosfato y luego como glucosa 6-fosfato. Este glucosa 6-fosfato, perdón, en el hígado tenemos la enzima glucosa 6-fosfatasa, entonces esta puede desfosforilarse. Cuando se desfosforila, esta es capaz de salir de la membrana celular, o sea, atravesar la membrana, o sea, sale de la célula y la glucosa 6-fosfato va a la sangre como glucosa. Entonces, esta directamente mantiene los niveles de glicemia. La glucogenólisis, por el contrario, en el músculo va a liberarse como glucosa 1-fosfato, va a liberarse como glucosa 6-fosfato, pero en el tejido muscular no tenemos la enzima glucosa 6-fosfato y como no la tenemos y no podemos desfosforilarla, esta glucosa 6-fosfato no puede atravesar la membrana y no puede salir de la célula. Como no sale de la célula, pero necesitamos mantener los niveles de glicemia, va a formar parte de la vía que ya sabemos que es la vía glucolítica. Y a través de esta vía glucolítica se mantienen los niveles de glicemia. ¿Ok? Entonces en el hígado se mantienen los niveles de glicemia directamente, ¿ok? Liberándose la glucosa directamente a la sangre. Pero en el hígado, perdón, en el músculo va a ser a través de la vía glucolítica. Ya, a eso me refiero con glucogenólisis. ¿Dónde estaba? Ya, por acá. Esto es glucogenólisis entonces. Y la gluconeogénesis, acuérdense que es la síntesis de glucosa a través de compuestos que no son precursores de los carbohidratos. Y eran 3, ¿ok? Estos 3 son el lactato, el glicerol y los aminoácidos. Aminoácidos que vienen del tejido muscular, ¿ok? Y la gluconeogénesis es, en pocas palabras, la vía glucolítica al revés, ¿ok? No sé si recuerdan lo que es la gluconeogénesis, pero en caso no lo recuerdan, la gluconeogénesis es todo este proceso muy extraño que lo ven acá, que principalmente se da en el hígado, en el único lugar, no, en el riñón también se puede hacer la gluconeogénesis, pero es muy curioso porque el hígado es muy tacaño, ese es un órgano tacaño, ¿ok? Entonces el hígado sí hace gluconeogénesis, pero para sí mismo, ¿ok? Y probablemente el intestino delgado también genera esta gluconeogénesis. Ya, entonces la gluconeogénesis es la vía glucolítica al revés, pero este no es tema de carbohidratos, así que no voy a explicar toda la gluconeogénesis, chicos, pero ya lo más o menos tenemos una idea. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sí? Muy bien, Peques, muy bien. Ok, yo espero que este sí sea de que sí de verdad y cuando hagamos el post-pretest me veinteen. Ya, nada de chatting, mi amigo chatting. Post absortivo en tejido adiposo. Ahora vamos a ver el tejido adiposo. Ay, perdón, Dios mío. Ya. En el tejido adiposo vamos a ver la liberación de ácidos grasos por una enzima muy importante, seguramente se acuerdan, que es una contraparte, digamos, de lo que era, perdón, vamos a empezar a hacer la degradación, ya no síntesis de ácidos grasos, ya no síntesis de triglicéridos, todo eso es fase postprandial, estamos en fase posabsortiva, el tejido adiposo va a tener que empezar a degradarse, ¿ok? Y este tejido adiposo, ¿cómo se degrada? Por una lipasa sensible a la acción hormonal, activada por el glucagón. ¿Se acuerdan de la lipasa sensible a la acción hormonal? Lo vamos recordando. LSH. Muy bien, ¿cómo está? Lipasa sensible. Bueno, vamos a dejarlo ahí ya. Lipasa sensible a la acción hormonal. Listo, muy bien, perfecto. CH. Muy bien. Esta lipasa sensible a la acción hormonal ya sabemos que es estimulada por el glucagón, activada por el glucagón. Esta se encarga de
partir el triglicérido, degrada el triglicérido en ácidos grasos y en glicerol. El glicerol, ya sabemos, viaja directo al hígado para la síntesis de energía, para ATP, y ácidos grasos viajan a través de los órganos para la beta oxidación. ¿Ok? Fase posabsortiva principalmente es la beta oxidación. Ahora, todas las enzimas que hacen la vía glucolítica, que son la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvato-quinasa, están disminuidas porque la vía glucolítica también está disminuida. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, obviamente, vamos a ver, ¿esto que puse? Ah, ya, esta es la vía glucolítica. Ah, ya, esta es la vía glucolítica al revés, chiquis. Y esta es la gluconeogénesis, en pocas palabras. Ok. Quiero ver. Ok, todas estas de acá, glucosa sin fosfato, fructosa sin fosfato, la fosfofructoquinasa, la hexoquinasa y la piruvato-quinasa, todas estas de aquí están disminuidas porque la vía glucolítica está apagada en la fase posabsortiva. Ok, ¿se acuerdan de la fructosa 2,6-bifosfato que estimulaba también lo que era la gluconeogénesis? Ok, esta fructosa 2,6-bifosfato también está disminuida. Ok, era una adicional a esta fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya? Y estaba estimulada por la fosfofructoquinasa 2. Fosfofructoquinasa 2. ¿Ok? Ya. Gliceraldehído 3-fosfato. Podíamos también... ya creo que eso es eso, ¿no? Ya es eso, chiquis. Estamos con tejido adiposo y todo eso. Ya, la liposa sensible a la acción hormonal. Listo. Y ahora vamos a pasar a nuestras fases raritas. ¿Ok? Me asustó. Verdad, olvidé mencionarles algo. La beta-oxidación. La beta-oxidación ya sabemos que empieza con los ácidos grasos y estos ácidos grasos la beta-oxidación es la disminución de dos ácidos grasos. Dos ácidos grasos. Dos carbonos. Y por cada dos carbonos que se disminuye se libera un acetil-CoA. Y además, ¿qué se libera? ¿Se acuerdan qué se liberaba? Beta-oxidación, chicos. Se libera esto, NAD y FAT. Muy H. bien. Muy bien, muy bien. NADH y FADH2. ¿Estos de aquí a dónde van? Estos dos, ¿a dónde van? A la cadena transportadora. Muy bien, la cadena transportadora de electrones. Y el acetil-CoA, por el contrario, va directito a sintetizar algo. Acil-CoA. Hay otra cosa. ¿Cómo se llama esto? Síntesis de... Perdón. Síntesis de SC. ¿Qué es SC? Cuerpos cetónicos, chicos, cuerpos cetónicos. La vía cetogénica, entonces. Exacto, la vía cetogénica. ¿Cuáles eran los tres cuerpos cetónicos? ¿Recuerdan? Beta-hidroxibutirato, eh, acetona y acetoacetato. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Listo. Muy bien, recuerden. Entonces vamos más rápido. Listo, vamos a ir a la tercera fase. Ayuno temprano. Ayuno temprano va de 12 a 36 horas. Acá está la famosa, lo que ya les había dicho antes. Chicos, a las 16 horas de ayuno, la gluconeogénesis y la glucogenólisis contribuyen con 50% en el mantenimiento de la glicemia. ¿A qué me refiero? La gluconeogénesis mantiene los niveles de glicemia desde las 16 horas hasta las 30 horas aproximadamente, porque este proceso no va a mantener la glucosa toda la vida. Y por el contrario, la glucogenólisis va a mantener los niveles de glicemia desde las 0 horas hasta las 16 horas aproximadamente. ¿Ok? A las 16 horas, la gluconeogénesis y la glucogenólisis van a mantener los niveles de glicemia en un 50-50.
¿ok? Obviamente acá está estimulado que lo que es el famoso glucagón está elevado. Los ácidos grasos van a hacer la beta-oxidación, que ya sabemos que principalmente se va a dar en la mitocondria. Acá está la famosa beta-oxidación, ustedes ya me lo han dicho. Cada 2 carbonos se liberan NADH, FADH2 y acetil-CoA. NADH y FADH2 se van a la cadena a transportar electrones o fosforilación oxidativa, como quieran decirle. El acetil-CoA puede ir al ciclo de Krebs o puede ir a sintetizar los famosos CC, cuerpos cetónicos. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito en el tejido muscular. En el tejido muscular vamos a ver el recambio de las proteínas, ¿ok? El recambio de proteínas. Y vamos a ver el famoso flujo de nitrógeno, que ustedes ya lo saben porque lo hemos visto. Chicos, el flujo de nitrógeno en el músculo empezaba con aminoácidos ramificados, isoleucina, valina, leucina, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos de aquí son aminoácidos ramificados. ¿Qué hacían primero? Sintetizaban, lo primero que tenían que sintetizar era un aceptor de nitrógeno. ¿Cuál es el principal aceptor de nitrógeno, chicos? Es un aminoácido. ¿Cuál es ese aminoácido? Alfa, Glutamato. no, ¿Cuál? no, lo que se formaban, no era el alfa-cetoglutarato lo que aceptaba nitrógeno, pero eso no Es es aminoácido. Ajá, exacto. El otro, o sea, el de alfa-cetoglutarato se obtiene un aminoácido. Glutamato. Muy bien, Glutamato, Adrián. sí. Muy bien, glutamato. Glutamato. El principal aceptor de grupos de nitrógeno. Muy bien, Adriana. Glutamato. Ya. Y luego de ahí se podía formar 2 transportadores de nitrógeno a través de los órganos porque son menos tóxicos. Eran dos transportadores. ¿Cuáles son? Glutamina y alanina. Muy bien, perfecto. Glutamina y alanina. Ok, y estos de aquí viajan y viajan y viajan a través de los órganos, recogiendo, sintetizando glutamato primero para hacer el aceptor, bueno, aceptor, o sea, va a captar nitrógeno de cada órgano y al final los llevan al hígado, donde se sintetiza la famosa urea y posteriormente se va la urea por la sangre hacia los riñones para luego eliminarse a través de la orina. Además, en los riñones se acuerdan que había el famoso equilibrio ácido-base, también eso es muy importante mencionarlo. ¿Listo? Acuérdense que en el flujo de nitrógeno los aminoácidos tienen un grupo amino y tienen un grupo carboxilo. ¿Se acuerdan? Un grupo amino, o sea, el grupo NH2 y el grupo carboxilo, el COOH. Acuérdense que este de aquí va a ser necesario para la síntesis de urea, obviamente. Pero el COOH se utiliza para sintetizar glucosa a través de un proceso que em, no deriva de precursor, perdón, no son precursores de carbohidratos, sino de aminoácidos. ¿Cuál sería este proceso? La gluconeogénesis. Y acá es como los aminoácidos permiten la síntesis de la gluconeogénesis. Entonces, el esqueleto carbonado, los carbohidratos, el grupo carboxilo y todo esto de los aminoácidos o el esqueleto carbonado como tal, va directito a sintetizar glucosa a través de la gluconeogénesis, ¿ok? Precursores que no, perdón, a través de compuestos que no son precursores de carbohidratos, lactato, glicerol y los famosos aminoácidos. Acá está el flujo de nitrógeno, ¿ok? ¿Se entendió, chiquis, o volamos al do? Sí, perfecto. Ok. Chicos, pregunta. ¿Los cuerpos cetónicos se sintetizan dónde? Ay, qué quedé. Está en la En la mitocondria del hepatocito. Muy bien, exacto. ¿Y dónde se usan? En el cerebro, por ejemplo. ¿Ya? ¿Otro lugar? Corazón. Muy bien. Uno más. Uno más para morir feliz.
En los músculos también, ¿cierto? Muy bien, el tejido muscular, perfecto. Ahora, es curioso porque el hígado sintetiza los cuerpos cetónicos, por el contrario, no los usa. Entonces, vamos a ver. Inanición temprana viene a ser otro proceso en donde llevamos de 2 a 24 días sin ingesta de alimentos. Obviamente, el proceso gluconeogénico, que era el que sobrevivía hasta las 30 horas aproximadamente, ya no va a poder soportarlo. Va a empezar el hígado a sintetizar los cuerpos cetónicos, más no a utilizarlos. Tengan mucho cuidado con lo del cerebro. Los cuerpos cetónicos son utilizados por el cerebro, sí, pero, y ahí va el pero bien, bien grande, la verdad. Más o menos el cerebro empieza a utilizar los cuerpos cetónicos a los 20 días aproximadamente. El cerebro, o sea, si ustedes preguntan, eh, ok, si ustedes preguntan, el cerebro, su fuente de energía es glucosa y es glucosa. Ok, siempre han dicho eso, glucosa, glucosa, glucosa. Pero obviamente en algún momento es como que, o sea, principalmente el cerebro, también principalmente los glóbulos rojos, son los que principalmente utilizan glucosa, ¿ok? De hecho, el corazón utiliza más ácidos grasos que la glucosa. Ok, entonces como fuente de energía. Ok, entonces todos los procesos que se encargan de reciclar glucosa y empiezan a utilizar ácidos grasos, algunos órganos empiezan a utilizar ácidos grasos, otros empiezan a utilizar la energía de las proteínas, los cuerpos cetónicos, para que principalmente la poca glucosa que aún queda sea utilizada por los órganos que dependen de esta glucosa, que no pueden trabajar con otra molécula energética como ácidos grasos o cuerpos cetónicos. Ejemplo de esto es el cerebro. Entonces, toda la poca glucosa que queda en los órganos ya no son utilizados por ellos, pero sí son derivados al cerebro para que éste lo pueda utilizar, porque este es dependiente de glucosa. Pero sí, es verdad. El cerebro más o menos a los 20 días, 22 días, 18 días, empieza a utilizar ya los cuerpos cetónicos. O sea, es capaz de utilizar los cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces, ya, más o menos, sí, Peques, preguntita. En sí, la cetogénesis es en la fase posabsortiva. Aquí es cuando el hígado de su almacén recién los manda, ¿cierto? Los cuerpos cetónicos, Ujú. sí. Ah, ya, Ujú, gracias. ok, Peques. Entonces, como les digo, tengan mucho cuidado con lo del cerebro, ¿ya? Porque, o sea, si ustedes les dicen, ay, perdón, em, el cerebro es exclusivo, o bueno, la glucosa es una fuente energética exclusiva del cerebro. Ustedes marquen verdadero. En mi examen, por ejemplo, me pusieron algo así y aparte me pusieron unos enunciados, me pusieron verdadero o falso por los enunciados, o escoge la incorrecta, escoge la correcta, bueno, como quieran decirlo. Y me pusieron, el cerebro empieza a utilizar cuerpos cetónicos a los 18 o 20 días. Ya, es un poco contradictorio, pero la respuesta es como tal. Entonces tengan cuidado con eso, ¿ya? Porque de hecho que les preguntan, les aseguro, les aseguro. Y luego vamos a ver la inanición prolongada. Bueno, la verdad es que aquí ya prácticamente el cuerpo decae. 25-50 días sin ingesta de alimentos. Los aminoácidos, los ácidos grasos ya no son capaces de mantener los niveles de glicemia. El cerebro trabaja definitivamente aquí con cuerpos cetónicos, ya no con glucosa. Y obviamente de todos los cuerpos cetónicos, nuestro protagonista es el beta hidroxibutirato porque hay mayor cantidad de NAD. Estamos en un ambiente con NADH. Ok, entonces nuestro protagonista es este. Ok, el ser humano no puede sobrevivir más de 2 meses sin consumir alimentos, entonces creo que 62 días era lo máximo que logró vivir alguien sin consumir alimentos. Entonces, ya, eso. ¿Listo? Hasta acá terminamos todo lo que es metabolismo como tal y surge un último temita que es autofagia. Pero quiero que me digan, ¿se entendió todo hasta aquí? Sincera, sinceros. No Ay, sé, perdón. pero porque me falta de los temas pasados. Ya, perfecto, me encanta la sinceridad. Ya, sí, ¿saben qué? No se entendió ni miércoles, chicos. No, ya, está bien. Lo que pasa es que necesito que me estudien carbohidratos, ¿ok? Y que me estudien lípidos y proteínas. Ustedes saben carbohidratos, lípidos y proteínas, perfecto. Metabolismo van a
pasearse, la verdad. ¿Ya? Entonces, ahorita lo que he hecho es un resumen de carbohidratos lípidos y proteínas, pero obviamente no es como el estudiarlo propiamente dicho, ¿ok? Entonces, repásenlo, por favor. Ya. Autofagia es demasiado rápido, ¿ok? Es una renovación celular, en pocas palabras. Renovación celular de células dañadas o que han perdido su función biológica, ¿ok? Entonces van a crearse otras células saludables y sanas para reemplazarlas. Ok, la autofagia entonces, ay, perdón. A ver, vamos a empezar con... La vía celular de mTORC1 genera la síntesis de proteínas y lípidos. Eso es bueno, pero genera una síntesis excesiva de proteínas y lípidos, lo que genera una probable síntesis de proteínas y lípidos dañados, dañados o mal plegados en el caso de las proteínas, lo que estimula por ende la autofagia, que se encarga de renovar estas células o detectar estas células dañadas para reemplazarse por células más sanas. ¿Ok? Ok, entonces ahora, cuando vemos fosfatidilinositol fosfato o cuando vemos los fosfolípidos de las membranas celulares que están dañadas, ok, estas van a estimular la autofagia, ok, estimulan la autofagia los fosfolípidos de las membranas de las células dañadas para generar la eliminación o bueno, la muerte de estas células dañadas. Ok, la muerte de estas células dañadas. ¿Cómo se da? Primero, ok, no lo he puesto acá. Ok, acá está la síntesis de fosfatidilino-citofosfato. Primero se va a formar un fagóforo. Ok, un fagóforo. ¿Listo? Ok, este fagóforo va a englobar todos, o va a ¿cómo se dice? Enroscar, o sea, englobar, sí, englobar todos los orgánulos o las partes internas de la célula para ser eliminados, ¿ok? Entonces, este fagóforo viene a ser todo el contenido de la célula que va a estar englobado para luego ser eliminado, ¿ok? Esto va a crecer, ¿ok? Este fagóforo crece. Además, se une los extremos del fagóforo y forma un autofagosoma. Autofagosoma. Espérense. ¿Ok? Y por último, va a unirse a un orgánulo que se encarga de lo que es la eliminación. ¿Cuál es este orgánulo, perdón? El lisosoma. El lisosoma se une con este autofagosoma y forma el autofagolisosoma. Autofagolisosoma. Espérense. Ya. Donde se va a dar la degradación propiamente de la célula y de los orgánulos que tienen esta célula. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿ok? En la MPK, acuérdense que ya lo hemos visto, habla sobre la restricción calórica, ¿ok? En la MPK, además que evita, o sea, estimula la restricción calórica, disminuye la síntesis de fosfatidilinositol trifosfato, que se encarga de activar la autofagia. Entonces, el MPK es un estimulante positivo, digamos, de lo que es la autofagia. Evita la autofagia, la renovación celular, porque no es necesaria. Por el contrario, la vía del mTORC1 sí estimula tanto síntesis de proteínas y lípidos tan rápido que las estimula o las sintetiza mal y por ende estimula lo que es la degradación de estas células que es a través de la autofagia. ¿Ok? Y por último, vamos a hablar del metabolismo del etanol, que es demasiado rápido, ¿ok, chicos? Es muy rápido. Este es para la ingesta de alcohólicos, ¿ok? Alcohólicos, vamos a ver que el etanol se puede degradar por dos procesos. Por alcohol deshidrogenasa primero y luego por aldehído deshidrogenasa, ¿ok? El orden es importante. Alcohol deshidrogenasa se forma acetaldehído y aldehído deshidrogenasa y se forma acetil-CoA. Y también tenemos otra vía, el sistema MEUS, microsomal
Etanol, o bueno, sistema microsomal de no sé qué, chicos, en español, no, en inglés, jale. Ya, entonces no me voy a esforzar ahora. MEOS, ¿ok? MEOS. Y esto también nos puede ayudar para la degradación del metabolismo de etanol. Hay un problema. Utiliza mucho NAD y sintetiza mucho NADH, ¿ok? Entonces, va a estimular, o bueno, va a disminuir lo que son los procesos gluconeogénicos y tiende a tener un alcohólico bajos niveles de glucosa en sangre. De hecho, hay una pregunta muy curiosa que me hizo el doctor Guija, que era, ¿qué es lo primero que le darías a un alcohólico que viene, que está descompensado, que se está muriendo de frío? Lo primero que le das es café con azúcar. Azúcar, o sea, le tienes que dar azúcar para aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Ok? La gluconeogénesis está disminuida en estos casos. ¿Ok? Y vamos a ver que este MEOS se encarga de degradar etanol, sí, pero se encarga también de degradar fármacos, ¿ok? Fármacos. Y hay un problema. El MEOS, como se encarga de degradar etanol y fármacos al mismo tiempo, y este MEOS, digamos, que muchas veces ya ha degradado el etanol a cada rato, el MEOS empieza a ser menos susceptible a ciertas cantidades de alcohol y de fármacos. Entonces, va a necesitar más fármaco para que este MEOS pueda no degradarlo tan fácil y poder generar su función. Por ejemplo, la anestesia. Hay algunos fármacos que necesitan ser activados antes para poder generar su función. Entonces, la anestesia, por ejemplo, tiene que estar activada antes para generar su función. ¿Quién se encarga de activarla? El MEOS. El MEOS, además de hidrolizar, digamos, o metabolizar el etanol, también se encarga de activar algunos fármacos, ¿ok? Y este MEOS, como está a altos niveles de alcohol en las personas alcohólicas, digamos que con poca cantidad o con una cantidad normal, que para ti y para mí es normal de anestesia, y ahí quedamos y nos seda totalmente, el MEOS, como ya no está acostumbrado a estas pocas cantidades, va a requerir de más cantidad para que este MEOS pueda generar recién la activación del fármaco. Entonces, para las personas alcohólicas van a necesitar de más fármaco, ¿ok? De más anestesia para que se genere la función, o sea, se genere el efecto. ¿Ya? Sí se me entendió eso, ¿no? En mi mente se entiende. Entonces yo voy a decir que sí. ¿Ya? Ok. Y creo que con eso estamos. Mm, ya. Y otra cosita más. Acá está, es lo último, ¿ok? Es lo último. Obviamente cuando nosotros formamos o metabolizamos el alcohol, el etanol, vamos a sintetizar mucho NADH. ¿Se acuerdan cuando formábamos hasta piruvato? Ya, esto no sé. Hasta piruvato. Ya, de piruvato nosotros pasábamos a acetil-CoA, se supone. Acetil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Pero nosotros tenemos una enzima, la lactato deshidrogenasa, que se encarga de sintetizar lactato. ¿Ok? Y esta enzima, lactato deshidrogenasa, utiliza una coenzima para sintetizar lactato, que es el NADH. ¿Ok? Como nosotros tenemos un ambiente con bastante NADH, el procedimiento tiende a formar más lactato que acetil-CoA. Entonces no puede ingresar el acetil-CoA a ciclo de Krebs y por el contrario el lactato aumenta en la sangre y se puede excretar al final por ácido úrico, ¿no? Pero se aumenta, digamos, esto de acá. Entonces aumenta los niveles de lactato en vez de ingresar el acetil-CoA normalmente en el ciclo de Krebs. Y esto afecta a los que son los procesos gluconeogénicos, porque el piruvato que podría utilizarse o el piruvato que podría utilizarse también para lo que es la gluconeogénesis se va a ver de frente a formar lactato, y no se puede empezar a sintetizar acetil-CoA para el famoso ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato ya no ingresa, la mitocondria disminuye la formación de todos los demás compuestos del ciclo de Krebs, oxalacetato, malato, fumarato, todos estos demás compuestos del ciclo de Krebs disminuyen
Y si disminuyen, ya no sale el famoso oxalacetato de la membrana. Y se acuerdan de la gluconeogénesis, que había una enzima muy importante. La gluconeogénesis trabaja con una enzima. La más importante es la... ¿Cuál es la enzima más importante de la gluconeogénesis, chicos? ¿Se acuerdan? Dime la abreviatura. Tú puedes, tú puedes. Es solamente fructoquinasa. La enzima más importante de la gluconeogénesis. Ah, perdón. Ajá. Está acá. PepSiCa. Ujú. La PepSiCa, la famosa PepSiCa. Acuérdense que es necesario que este piruvato ingrese a la mitocondria y luego forme oxalacetato y malato. Este oxalacetato y malato salen de la membrana para poder con la PepSiCa formar fosfonol piruvato y hacer la vía glucolítica al revés. Pero si no tenemos mucho, o sea, si el piruvato solamente forma lactato, forma lactato, forma lactato a cada rato por el NADH que está utilizando, acá está el NADH que está utilizando, acuérdense que esto está para el revés. Entonces vamos a imaginar que está al otro al revés, ¿ok? Entonces, así ya. Entonces, si esto es así, esto es así. Y necesita NADH, con la lactato deshidrogenasa, obviamente. Entonces, como hay mucha NADH por el metabolismo de etanol, el proceso, sí, ¿no? El proceso ya, tiende a irse a formar lactato. Y el piruvato se gasta para formar lactato, para formar lactato. Ya no ingresa a la mitocondria, ya no puede formar oxalacetato, ya no puede formar malato, ya no puede salir, ya no se utiliza la PepSiCa y mucho menos se forma el fosfonol piruvato. La gluconeogénesis está disminuida y por ende los niveles de glucosa en sangre también están disminuidos para estas personas alcohólicas. ¿Ya? ¿Se entendió? O volvemos al do. Sinceros, ¿no? Los siento callados. Creo que hemos volado alto hoy día. Sí. Ya, chiquis, yo sé que sí, pero es que chicos, necesito que estudien carbos, necesito que estudien ácidos grasos, necesito que estudien protes. La gluconeogénesis, si lo tienen, me entenderían perfectamente esto de acá. Em, Quédense con que las personas alcohólicas tienen la gluconeogénesis disminuida. Entonces, las personas alcohólicas, de hecho, solamente se encargan de tomar y no comer nada. Y más que tienen el bajo ingesto de alimentos, tienen bajos niveles de glicemia normalmente. Por ello, ellos tienden a tener presión fría, o sea, bajarles la presión, tener mucho frío. ¿Ok? Por eso dice que lo primero que se le da es una taza de café con mucha azúcar para aumentar los niveles de glicemia en las personas alcohólicas. Esto de acá, que ven acá, este alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa, simplemente quédense con que forma mucho NADH. Como forma mucho NADH, la reacción tiende a pasar de piruvato a lactato. Y ya el piruvato no puede ingresar a la mitocondria, no puede hacer ciclo de Krebs y mucho menos puede ser gluconeogénesis. Como no se puede hacer gluconeogénesis y tampoco ciclo de Krebs, la energía, el ATP está disminuida, los niveles de glicemia en sangre están disminuidos, la gluconeogénesis está disminuida. Y quédense con eso. Ya, entonces es eso. Acá creo que, justamente aquí les había puesto la, la gluconeogénesis. Esto es la gluconeogénesis. ¿Ok? Ya, bueno, ya se los expliqué en la otra diapositiva. Además de eso, que volvemos alto en la última parte, creo que la parte de metabolismo como tal se aprendió, entonces, muchas gracias, chiquis. La verdad, quiero hacer el post-test, el pretest con ustedes, entonces me dan un toquecito que se los comparto por el chat. Entonces, espérense. Mm, a ver.
Es integración metabólica, ¿no? Ya, pero. A ver, es una buena pregunta. No sé si hice postes de integración metabólica. Pensé. O sea, chequear. Eh, ya, chicos. Están salvados. Espérense un toque. Voy a dejar de grabar.